Bienvenidos mis hermanos a Palabra de Vida. Estamos estudiando un tema muy interesante y es acerca de la persona del Espíritu Santo. Cuando dimos inicio a este tema, comencé con una palabra que se encuentra en San Juan capítulo 7, versos 37 y 38. Y quiero volverla a poner en su corazón. Es una palabra que nos traerá vida. Dice: y en el último día, el gran día de la fiesta, Jesús puesto en pie exclamó en alta voz diciendo: si alguno tiene sed, que venga a mí y beba. El que cree en mí, como ha dicho la Escritura, de lo más profundo de su ser brotarán ríos de agua viva. Escuche esta palabra tan preciosa. El que cree en mí. El que cree en nuestro Señor Jesucristo, de su interior correrán ríos de agua de vida. Cuando el hombre cree en el Señor Jesús, de inmediato el Señor manda su Espíritu Santo a la vida de aquellos que han creído en Él. Y la palabra dice que correrán ríos de agua de vida. Ríos que traerán sanidad poderosa. Fluirá el amor, fluirá la gracia de Dios en medio de todo eso. Donde hay una muchedumbre, ahí correrán ríos. Será un río impetuoso de la gloria de Dios. Dios quiere obrar poderosamente sobre nosotros. Estamos hablando de la persona muy importante que es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos guiará, nos mostrará todo lo que es de Dios. Y nos hará entender, nos revelará la palabra y el propósito de Dios para nuestra vida, para nuestra casa, para nuestra familia. Dios es bueno. Y dígale para siempre su misericordia. Padre, hoy oramos a ti y gracias por esta palabra que tú pondrás en nuestro corazón. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bienvenidos mis hermanos, tenga su Biblia a su alcance. Vamos a leer la palabra y nos vamos a edificar. Dice la palabra en San Juan 8:36. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Cuando creemos en nuestro Señor Jesucristo, de inmediato Él envía su Espíritu a nosotros. Y su Espíritu comienza a obrar en nuestro interior y a mostrarnos todo aquello que tenemos que sacar de nuestra vida, de nuestra mente, de nuestra alma. Aún vendrá una regeneración de nuestro espíritu a través del Espíritu Santo. Entonces comenzará a ser un proceso de libertad. Entonces seremos libres. Él va a escudriñar hasta lo más profundo de tu ser y hará que vengan recuerdos a tu vida para poderlos confesar como pecado. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Nuestros pecados vienen desde muy atrás, desde nuestros bisabuelos, tatarabuelos, hacia adelante a través de iniquidades. Y cuando confesamos todo ese pecado, la libertad viene y florece en la vida del Hijo de Dios. Es importante verlo así, mis hermanos. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Esto nos lo dice San Juan 8:36. Entonces dejamos de ser esclavos del tentador. Ya no estamos sujetos a obedecerle, sino que somos súbditos leales de Cristo. Eso es lo que hace el Espíritu de Dios. Cristo Jesús en nuestras vidas nos liberta, nos da libertad. El Salmo 110, verso 3 dice: tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder. En la hermosura de la santidad, desde el seno de la aurora, tienes tú el rocío de tu juventud. Lo que nos está diciendo que nos acercaremos voluntariamente a ti en el día de tu poder, en la hermosura de la santidad. ¿Cuál es la voluntad de nuestro Padre Celestial?
vuestra santificación, dice el Señor. Mis hermanos, si dejamos que el Espíritu Santo comience a obrar en el interior de nuestro ser, todas las cosas cambiarán, todas las cosas fluirán para bien. Ahora, ¿quién es la aurora? En Lucas 1:78 nos dice: por la entrañable misericordia de nuestro Dios, con que nos visitó desde lo alto la aurora, para dar luz a los que habitan en tinieblas. ¿Para qué? Para dar luz, quitarnos toda oscuridad de pecado. Aquellos que habitan en sombra de muerte, para encaminar nuestros pies por el camino de paz. Mis hermanos, el hombre muere y perece porque está en tinieblas, y tinieblas es ignorancia. No sabe qué hacer para salir. Pero el que ha reconocido a Cristo Jesús como Señor y Dios, viene la luz de la palabra, viene la luz del Espíritu. En Lucas 11:21-22 dice: cuando el hombre fuerte armado guarda su palacio, en paz está lo que posee. Pero cuando viene otro más fuerte que él y le vence, le quita todas sus armas en quien confiaba y reparte el botín. Oh, gloria a Jesús. Cuando entra nuestro poderoso Dios en nuestras vidas, todo aquello que poseía el enemigo de nuestro ser queda quebrantado y queda roto. Gloria a Jesús. Gloria a Jesús. Mis hermanos, el Espíritu de Dios traerá una regeneración a nuestro espíritu. O sea, lo transformará de una manera completa. Porque mi espíritu, mi alma y mi cuerpo tenemos que dar testimonio de que somos hijos. Eso lo dice 1 Juan, capítulo 5. 3 testimonios tenemos que dar. Y esto es bien importante, y lo vamos a ver más adelante. Dios nos está hablando de cosas muy profundas, tocante a la labor que hace el Espíritu Santo en la vida de aquel hombre que cree, que reconoce a Jesucristo como Señor y Dios. En Génesis 2:7 dice: entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Allí estaba inerte en la tierra. Lo formó de arcilla. No reacciona porque carece de vida. Luego el Señor alentó en su nariz el soplo de vida. Y fue el hombre un alma viviente, dice la Escritura. Ahora bien, propósito. El propósito es para buscar a Dios, adorar a Dios, obedecer a Dios. El Señor le dio instrucciones en el huerto del Edén a Adán. Y Adán tuvo que ver transferido esas indicaciones a Eva. Claro está, estuvieron en el huerto. Y ellos estaban en una relación con Dios. Pero llega el enemigo y los confunde. Mis hermanos, hemos sido formados en el vientre de una mujer y nacemos. Ya nacemos con problemas. Porque el pecado de nuestros padres, de nuestros abuelos, caen y pesan sobre sus hijos. Y necesitamos ser libres de toda esa condenación, porque Adán y Eva, nuestros padres, pecaron. En Hechos 17:27 dice: para que busquen a Dios. Necesitamos buscar a Dios. Y dice: si en alguna manera, palpando, puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Escucha lo que está diciendo aquí realmente la Escritura. Dios no está lejos del hombre. Él solo está esperando que le den permiso
He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno abre la puerta de su corazón, yo entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Eso es lo que nos está diciendo nuestro Dios. Qué maravilloso es verlo de esa manera. Ahora bien, pero a pesar de todo, el hombre está muerto. Pero sin embargo, el hombre vive y actúa, ¿sí?, en este mundo. Pero como que no existiera el mundo espiritual, porque está muerto. Espiritualmente está muerto. Y por lo tanto no puede reaccionar a este mundo. Dios nos lo está diciendo palpablemente. Dios nos lo está diciendo palpablemente en la Escritura. El hombre solo puede ser vivificado a través de la sangre de Cristo. Y necesitamos ese poder en nosotros. Cuando el Señor mismo vivifica, escuche bien, el espíritu, la persona despierta al mundo espiritual y comienza a vivir una vida espiritual. Necesitamos que nuestro espíritu despierte. No podemos vivir, escuche bien, como los animales. Se reproducen, comen, mueren y vuelven. Y sin embargo, ellos pueden tener un tiempo de gratitud, de canto. Escuche, la regeneración en la vida del hombre es una realidad práctica. Esta nos lleva al conocimiento de Dios, a la revelación de Dios. Y aquí comenzamos a ver cosas bien importantes. La morada de Dios en nuestra vida. La morada de Dios en nuestra vida. Escuche lo que dice la Escritura en San Juan capítulo 14, verso 17. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Oh, mire, qué precioso es esto. La morada del Espíritu Santo en nosotros. Qué maravilloso es pensar en ello. Que el Espíritu Santo puede estar habitando en mí. Que Cristo Jesús puede estar habitando en mí. Y que Dios mismo puede estar habitando en mí. ¿Cómo un hombre puede soportar tanta gloria en él? Y es porque Dios está transformando el espíritu del hombre. Dios le dio un espíritu y él es espíritu para poderse ¿qué? Relacionar en espíritu. Esa es nuestra relación. Por eso dice que debemos de exaltarlo y alabarlo en espíritu y en verdad. Quiero repetir nuevamente este verso de San Juan 14, 17. El espíritu de verdad al cual el mundo no puede recibir. El mundo no lo puede recibir. Ese es el Espíritu Santo. Porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Aquí estamos hablando de un tema bien importante. La morada de Dios en la vida del hombre. Tremendo. En Romanos 8:2 dice, porque la ley del Espíritu de vida que está en Cristo Jesús me ha libertado de la ley del pecado y de la muerte. Bueno, aquí tenemos que ver algo bien importante. El hombre sin Dios, sin Cristo, está operando una ley. ¿Correcto? Dice que me ha libertado Cristo Jesús de la ley del pecado, lo que opera en mis miembros, en mi mente. Y también hay una ley de la muerte.
que tengo que morir. Y dice que la ley del Espíritu Santo, la ley de Dios, ese es un espíritu de vida que está en Cristo Jesús. Si Cristo Jesús está morando en mí y el Espíritu Santo dice que me ha libertado, ha quebrantado, ha quitado la ley del pecado en mí y de la muerte. Físicamente yo moriré, pero espiritualmente yo viviré. Eso es lo que me está diciendo la Escritura. Y Romanos 8:9 dice: mas vosotros no vivís según la carne. Vosotros no vivís según la carne, con los deseos de la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Puede tener otro espíritu. Y si tiene otro espíritu que no es el Espíritu Santo, le pertenece a otro. Le pertenece a otro. Bien. Dios nos está hablando de una manera maravillosa. Quiero que busque, por favor, San Juan 14. Y vamos a leer el verso 16 y 17. Vean lo que dice desde el verso 15. Si me amáis, guardaréis mis mandamientos. Si el Espíritu de Dios está morando en ti, eres templo del Espíritu Santo. El Espíritu te va a guiar a guardar los mandamientos de Dios. Bien, creo que esto lo comprendemos. Dice, y luego dice que el amor del Espíritu estará en nosotros. Que a través de ese amor nosotros tendremos poder para amar los mandamientos y amar a Dios mismo. Si me amáis, guardaréis mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre y yo les dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Es decir, el Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede recibir porque ni le ve ni le conoce, pero vosotros sí le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Bueno, nos está hablando el Señor de una verdad profunda. Escuche lo que dice 1 Corintios 6:19. 1 Corintios 6:19. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Vean, por favor, no ignoren que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Yo tengo que cuidar mi templo. Es mi cuerpo. No tiene que entrar pecado. Tenemos que vivir en santidad. Y dice, el cual tenéis de Dios. El cual tenéis de Dios. Y que no sois vuestros. Luego 2 Timoteo 1:14 nos dice, guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Qué maravilloso. El Espíritu de Dios morando en nuestra vida a través de Jesucristo. Decirle, Señor, gracias. Y Colosenses 1:27 dice, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, esperanza de gloria. Es impresionante, mis hermanos, cuando leemos en 1 Corintios, capítulo 2. Todo lo que el Espíritu de Dios puede hacer en la vida de aquella persona que ama a Dios, que vive en santidad. El Espíritu Santo le va a mostrar cosas maravillosas. Escuche lo que dice. Dice capítulo 2
de 1 Corintios, verso 4 en adelante. Y ni mi mensaje, ni mi predicación fueron con palabras persuasivas de sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. En Pablo está operando, ¿sí?, el Espíritu y el poder, para que vuestra fe no descanse en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, pero una sabiduría no de este siglo, ni de los gobernantes de este siglo que van desapareciendo, sino que hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta que desde antes de los siglos Dios predestinó para nuestra gloria. La sabiduría que ninguno de los gobernantes de este siglo ha entendido, porque si lo hubieran entendido no habrían crucificado al Señor de gloria, sino que está escrito: cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni ha entrado en el corazón del hombre, son las cosas que Dios ha preparado para los que le aman. Esto es, para los que le aman, mis hermanos. Leamos también, mis hermanos, 1 Juan 3:24. Miren el reto que hay acá. Y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios, y Dios en él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Toda esta palabra lo que nos está diciendo es que el Espíritu de Dios está operando dentro de nosotros. Yo soy un templo. Yo me convierto en casa de Dios. Es algo que no podemos comprender. Un hombre investido de santidad y de gloria lleva la gloria misma del cielo, de lo eterno. No podemos comprenderlo, mis hermanos. No podemos entender todo esto. En 1 Juan capítulo 4, verso 12 dice, 1 Juan 4, 12, si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Tenemos que amarnos unos a otros, respetarnos unos a otros, cuidarnos unos a otros. No criticar, sino bendecir. Esta es una característica bien fuerte que el hombre puede ver. Cuando una persona bendice, cuando una persona se ocupa, tal vez dice, qué problema, vamos a orar, vamos a bendecirle. Toda palabra que sale de su boca en la dirección del Espíritu, es Dios quien está mandando la palabra y tiene un gran poder de gloria. Pero tenemos que entender eso. En el verso 13 dice, en esto sabemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. ¡Wow! Nos ha dado de su Espíritu. Eso es decirle, Señor, gracias. ¿Lo mereces? No, no lo merecemos. Esto es por amor de Dios, que nos hemos convertido en morada de Dios, en morada del Espíritu Santo. En 1 Juan 4:15 dice, el que confiesa que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios. Y esto lo está hablando dentro del contexto del anticristo, porque el anticristo no confesará a Jesús. Escucha, y este es un anticristo. Todo aquel que hace eso es un anticristo. No es simplemente el Espíritu está operando, pero ya está actuando. Dice 1 Juan 4:16, Dios es amor. Y el que permanece en el amor es permanecer en Dios. Permanece en Dios. Y Dios permanece en él. Bueno, la mayor fuerza de poder y de gracia es el amor de Dios. La Biblia dice que el amor todo lo puede, todo lo cree,
todo lo espera, todo lo soporta. Sin amor no se logran las cosas. Tenemos que comprender lo que el Señor nos está diciendo. Dios es amor. Y si Dios está habitando en mí, tiene que brotar de mi interior la naturaleza de Dios, que es amor. Cuando tú haces las obras que Dios te manda con amor, eso es sublime. Eso es sublime, mis hermanos. Porque entonces tú estás esperando algo especial cuando llegues con el Señor. Porque tus obras en amor te acompañarán y se presentarán delante de Dios. Vuelvo a repetir, 1 Juan 4:16. Dios es amor y el que permanece en el amor permanece en Dios y Dios permanece en él. Apocalipsis 3:20. Mis hermanos, el reino de los cielos es un régimen de derecho. Quiero que lo entiendan. Es un régimen de derecho. Escucha lo que dice Apocalipsis 3:20. He aquí yo estoy a la puerta. Yo estoy a la puerta y llamo. Él está tocando. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él. Si alguno oye mi voz. Yo estoy a la puerta. ¡Hey! ¿Hay alguien allí? Y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Si tú abres la puerta, entonces él entrará. Si tú no quieres, él no va a entrar. Pero cuando tú la abres, él entrará y llenará todo tu ser de su gloria. 1 Juan 3:24 dice, y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Muy bien. Mis hermanos, ¿cómo podemos guardar los mandamientos de Dios? Nuestra carne se opone a guardar los mandamientos de Dios. Nuestra carne quiere hacer otra cosa. Nuestra carne quiere complacerse en muchas cuestiones que el Señor no va a permitir. Y sin embargo, no te va a presionar a que no lo hagas. Pero el Señor te da entendimiento y revelación, que te vendrá mal. Y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Esto es impresionante. Dios nos ama de una manera maravillosa. Pero el Señor pide obediencia, pide santificación, pide que amemos sus mandamientos y entonces Dios obrará poderosamente en gracia y virtud. Escucha bien, que en Dios, o sea, en Él, todos los hombres viven y se mueven y son. Pero morar significa que Él está presente en una nueva forma, manteniendo una relación personal con el individuo. Ya hay una relación personal. Tú puedes hablar con Él. Tú puedes hablar con Dios. Y lo haces a través del Espíritu Santo. Puedes tener la habilidad de escuchar su voz, de sentir el impacto del Espíritu en tu vida. Esta es una relación diferente. Es una relación de compromiso y de amor. Obediencia. Rectitud. Amar la palabra sobre todas las cosas y ser temeroso de hacer algo que ofenda al Espíritu Santo, porque no hay que contristarlo. Y lo hablaremos más adelante. Todo esto nos lleva a la unión con Dios. Todo esto nos lleva a prepararnos a tener realmente una relación con Dios bien fuerte y poderosa. Y tú lo necesitas, y todos lo necesitamos. Busca a Dios mientras pueda ser hallado.
Él está cercano a ti. Entonces, esta unión con Dios, denominada morada, es producida en realidad por la presencia del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Escuchas esto? Cuando decimos que Dios está morando en mí, no cabe en nuestra mente la grandeza de Dios, que el Padre mismo está morando en mi vida, el Hijo y el Espíritu Santo. Ok, pasamos de una mente natural a una mente espiritual. Tenemos mente almática y necesitamos arrancarla y poner una mente espiritual. Esta es la unión con Dios. Esa unión se hace en el corazón del hombre, en su espíritu mismo. Y necesitamos dejar que el Espíritu de Dios, Dios mismo, opere en nuestro ser. Es entonces cuando el mundo espiritual mira a aquella persona, mira a aquella mujer, mira a aquel joven, lleno y investido de la gloria de Dios, poderosamente, que alumbra y da luz. Y se aparta, el enemigo se aparta y se va. Comienzas a hacer bendición en lo que dices y en lo que haces. Entras a una tienda, entras a un almacén, entras a algún lugar. Escucha bien, la gloria de Dios te sigue. Y uno no entiende qué es lo que pasa en el ámbito espiritual. Si hay un ámbito espiritual cargado, se quebranta y se rompe. Ese es el poder de Dios. Solo llega la presencia de Dios y todo se transforma. Cuando Moisés subió al monte, hubo truenos, tremendas cosas, y Moisés entró al Cené a hablar con Dios 40 días y 40 noches, y le fue entregada la ley de Dios. Mis hermanos, cada día, a través de ser lleno del Espíritu, el Señor nos muestra la ley de Dios en nuestro corazón. Dios te llama a eso, a buscar a Dios sobre todas las cosas. Padre, te damos gracias por esta palabra. Gracias porque la has puesto en nuestro corazón. Trae bendición, riqueza, gracia, salvación, vida eterna. Aquel que está cargado, Señor, que sea libertado. Aquel que está en tristeza, venga el gozo tuyo, Señor. Padre bueno, gracias por nuestra salvación. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bendiciones, mis hermanos. Muchas bendiciones. Síganos, por favor, en YouTube, Real Sacerdocio TV, y por Facebook, Iglesia Cristiana Real Sacerdocio. No se pierda la siguiente parte. Bendiciones, mi hermano.